Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Economía, política, el campo, policiales. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. En el otoño 2020, a esta hora, noticias. Estamos ahora en comunicación con el profesor Alejandro Cortés. Ya lo habíamos anunciado porque, bueno, hoy recordamos a Martín Miguel de Güemes, el general gaucho. El día, en realidad, de su fallecimiento fue el día 17, pero bueno, hay mucha gente que no sabe por qué hoy es fin de semana largo, y es por eso que vamos a recurrir a la persona que realmente sabe y nos puede contar un poco sobre la historia argentina, sobre la historia de Martín Miguel de Güemes. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, un gusto realmente hablar con vos. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia, la amplia audiencia, ¿no?, que te sigue. Muchísimas gracias por atendernos y por brindarnos este momento. Bueno, hemos recurrido a vos como profesor de historia porque queremos que nos cuentes, que nos interiorices un poco sobre las hazañas, ¿no?, de Martín Miguel de Güemes. Hay mucha gente que quizás dice fin de semana largo y no sabe por qué realmente es un fin de semana largo el que estamos viviendo. Sí, bueno, en principio reiterarte a vos el agradecimiento por convocarme. El otro día charlaba con unos amigos de que son tiempos de WhatsApp y de Instagram y de cosas mucho más vertiginosas, ¿no?, de relatos mucho más cortos. Así es. Y rápidos. Y bueno, charlábamos un poco en esto del conocimiento de la historia, y yo le decía que es muy difícil poder concentrar en un mensaje de WhatsApp o en un Instagram lo que significa la historia argentina. Claro. O lo que puede significar un hecho histórico, o lo que puede significar el perfil de un héroe, en este caso como Güemes, pero bueno, en su momento, qué sé yo, hemos transcurrido el 25 de mayo, estamos muy cerca de recordar y de celebrar un nuevo Día de la Bandera, entonces es muy compleja nuestra historia como para poder sintetizarla en esos mecanismos de transmisión tan actuales. Claro, entonces, sí. Te agradezco esta posibilidad porque, bueno, creo que no hay otra para poder entender realmente que el día que estamos transitando, a veces no queda otra que recuperar un poco la lectura, y eso lleva tiempo, y de esa manera vamos a poder entrar en el pensamiento de personajes como Güemes, pero como de muchos otros hoy héroes de nuestra historia, que en realidad fueron hombres y mujeres que estuvieron antes en el camino y que, bueno, que hicieron un montón de cosas para que nosotros podamos hoy disfrutar del presente en el que estamos y nosotros podamos estar libremente hablando a través de una comunicación telefónica. Para mí siempre es verlo desde ese lugar, desde el lugar de un proceso que se da a través del tiempo. No he compartido nunca las refundaciones de la historia, ¿no? Muchas veces vemos que alguien llega, generalmente cuando una estructura política llega al poder, refunda nuestra historia, ¿no? Es como que empieza de un punto cero. Y yo siempre he sido partidario de que en realidad no hay un punto cero, hubo un punto cero y de ahí en más somos un encadenamiento de cosas que nos han traído hasta el presente. Claro. Claro, sí, y sí. Bueno, ya hace un tiempo que, bueno, por una cuestión turística que también es entendible, porque bueno, ahora estamos en un contexto totalmente distinto, en el medio del aislamiento, pero bueno, en la vida anterior al aislamiento, este tipo de feriados trasladables, en algún momento incluso eran trasladables feriados claves para nosotros, como el de San Martín o el de Belgrano. Después eso se corrigió y solo quedaron otros feriados trasladables, entre ellos el que hoy recuerda la figura de Güemes, y la razón del traslado es la necesidad de incentivar el turismo, ¿no? Con Claro. todo lo que trae el turismo y con todo lo que sabemos que implica el turismo, que vamos a, digamos, a agregar a lo que sabemos los montenses, la importancia que tiene el turismo para Monte. Pero en esa búsqueda del turismo y de fortalecer el comercio y que la gente pueda salir y distenderse, se hace sobre la base de las efemérides. Y la efeméride termina perdiendo su valor o termina desapareciendo o termina nada, prácticamente convirtiéndose en nada. Y la razón por la que estamos disfrutando de un feriado largo, hoy en estas condiciones totalmente distintas, es un hecho histórico que gira sobre, o un hecho que gira sobre la vida de una persona que
tuvo un alto grado de participación en un momento clave para nuestra historia, como es el origen mismo de nuestro país como Estado, como nación. Claro, y bueno, eso que vos decís, tenés muchísima razón, ¿no? De que inclusive los chicos quizás no sepan realmente cuál es el significado del día que están viviendo en feriado, digamos, ¿no? No claro. Laborable. Sí, y eso, justo te decía que estaba escribiendo algo para dejar en el Facebook, para los que, bueno, sé que algunos siempre me sigue y le gusta leer, y bueno, a dejar alguna impronta del día de hoy, y lo hacía desde este lugar que te estaba diciendo, ¿no? Porque hay como una tendencia hoy en día a que todo tiene que entrar en un mensaje, y no es desde una crítica negativa, es el canal en el que nos comunicamos todos nosotros, o el Messenger, ¿no? Que como me comunico con vos. Sí, lo que pasa es que sintetizar las hazañas, como vos decías, de un perfil como el de Güemes o de otros próceres como Belgrano o el cruce de los Andes por San Martín, sintetizarlo en un mensaje de Messenger, en un mensaje de WhatsApp o en un Instagram, es realmente, hay que reducirlo a la mínima expresión, y al reducirlo a esa mínima expresión se pierden un montón de aspectos o de datos que son quizás los más importantes y los más trascendentales. Claro. A veces pienso que es como cuando jugamos con el aumento sobre un mapa. Pues yo puedo tener el plano de mi casa o puedo tener el mapa del mundo. En uno, la reducción de la mirada es tan chica que me permite ver en los lugares de mi casa, o como ahora estas redes, la tecnología ahora nos permite ver a través del Google, y uno puede ver incluso en la calle en la que vos estás viviendo, y las plantas y la vereda. Bueno, ver eso al detalle implica que vos estás perdiendo un montón de datos que hay alrededor. Entonces, depende de la mirada que estemos utilizando, va a haber un montón de detalles que se van a perder u otros que se van a resaltar, y de alguna manera un poco lo que pasa hoy en día es esto: el focalizar solamente en el costado turístico de la fecha hace que se pierdan los datos centrales, que son los históricos, claro, que son en definitiva lo que están dando vida a un feriado como este, y más de un personaje como Güemes, ¿no? Es uno de los, yo pensaba recién que primero que es uno de nuestros héroes, si se quiere, forjados o cincelados internamente, porque normalmente cuando hablamos de Belgrano, cuando hablamos de San Martín o de otros próceres, son jóvenes que en su momento tuvieron la oportunidad de estudiar en Europa o ir a Europa. Claro. Se forjaron en otros contextos y pudieron ver la realidad desde otro lugar. Güemes, al igual que otros protagonistas también centrales de esta gesta que nos va a llevar a ser un país libre, son de los que se forman internamente, ¿no? Yo pensaba que sería como un héroe autóctono, si se quiere, ¿no? Que viene de la entraña misma de nuestra idiosincrasia. Yo siempre digo que el norte, que muchas veces ha estado olvidado y a veces sigue olvidado, cuando uno viaja al norte o tiene la posibilidad de estar en ese lugar y en esos paisajes y en una ciudad como Salta, ahí uno toma dimensión de esas historias que siempre nos han contado y nos han dicho de personajes como el de Güemes, ¿no? De estos gauchos del norte que desarrollaron una táctica militar, estratégica, que fue altamente efectiva y que permitió poner un freno al avance de los realistas en el norte, en dos batallas que fueron decisivas para el proceso de la Revolución de Mayo. Pensemos que la Revolución de Mayo fue la única de todas las revoluciones que se iniciaron en el contexto americano que se sostuvo, a la cual los ejércitos realistas ni los ejércitos de otras potencias pudieron doblegar, si se quiere. Por lo tanto, hay dos batallas decisivas, que es la batalla de Tucumán, que es la batalla de Salta, que son las que van a poner freno al avance realista en el norte, y eso es lo que va a proteger las espaldas para que San Martín pueda cruzar los Andes. Muchas veces a nosotros la historia nos llega fragmentada, como a pedacitos, nos las cuentan como si fueran pedacitos. Claro, sí, es cierto, sí. ¿No? Que es esto que hablábamos, que esto que te decía yo, sí, vos podés pasar un pedacito de la historia por el WhatsApp o por el Instagram, pero eso es solo eso, una ínfima parte del relato o de lo que realmente sucedió. Pero en este contexto en el que nosotros estamos transitando, digamos el territorio del Río de la Plata, en el contexto de 1806, entre las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo y todo el proceso que se desencadena después por las guerras por la independencia, es realmente muy rico y muy complejo, y Güemes
tiene en ese contexto un rol central y fundamental, porque va a ser Güemes con sus gauchos, con sus famosos infernales, el que va a desarrollar toda una estrategia o toda una táctica militar que le va a permitir poner freno al avance de los realistas, asegurar de alguna manera el proyecto que se había iniciado en el Cabildo Abierto de mayo de 1810, y también asegurar muchos de los otros pasos que se estaban dando en pos de poder sacar definitivamente a los realistas del territorio americano. Y uno de esos pasos centrales era el que iba a llevar adelante San Martín a través de su estrategia, de su proyecto de cruzar los Andes, liberar Chile para atacar por mar a Perú, porque era evidente que por tierra iba a ser muy difícil poder doblegar el poder, digamos, de la corona por ese lugar. Entonces, en ese contexto, Güemes es un engranaje central, y un poco también pensar la historia desde ese lugar, ¿no? Como una gran trama, porque todo esto se está dando de manera integrada, ¿no? Nosotros lo percibimos fragmentadamente porque celebramos o conmemoramos fechas aisladas, ¿no? 25 de mayo, el 20 de junio, el 17 de junio, el 17 de agosto, pero en realidad, y normalmente fechas que están ligadas a la muerte de estos hombres o de estas mujeres. Sí. Pero en realidad estos hombres fueron contemporáneos y, digamos, fueron partícipes y fueron protagonistas de un proceso muy muy complejo que se estaba dando en todo el territorio de Río de la Plata, y que en esta etapa, una vez, digamos, producido el Cabildo de mayo de 1810, el escenario central de esas cuestiones va a pasar al norte argentino, y ahí es donde un personaje como el de Güemes cobra una importancia y un perfil que lo va a elevar a la condición de héroe para el pueblo, para los pueblos del norte, para la zona de Salta, la zona de Jujuy. Hoy en día es realmente un personaje altamente reconocido, pero sin embargo, bueno, llevó mucho tiempo hasta que la nación, digamos, le reconoce, ¿no?, esos servicios que Güemes presta a la patria en ese momento, porque tanto el Museo Casa Güemes, que es recuperado recientemente, como este decreto por el cual tenemos este feriado, son muy recientes, y eso tiene que ver con el largo proceso de los pueblos del norte que lucharon de manera permanente con tal de que su héroe, ¿no?, tuviera ese día que reconociera todo lo que había hecho en defensa de la patria. Claro. Güemes fue gobernador de Salta, ¿no es cierto? Claro. Sí, y pertenecía a una familia su padre había sido tesorero de la corona. Yo escribía, anteriormente también había escrito que estando a veces en los lugares en donde, una cosa es que te cuenten el hecho histórico, claro, porque vos lo podés recrearlo. Ahora lo podemos recrear. Yo ayer miraba, por ejemplo, una cosa interesante que puede surgir a partir de esta nota, que también creo que tiene ese sentido, es que, bueno, hoy estamos muy pegados a las tecnologías. El Museo Casa Güemes es un museo que se puede recorrer virtualmente. Ah, mira. Sería una linda actividad, por ejemplo, cuando vos decís, bueno, ¿qué hago ahora a la tarde? Bueno, entro y googleo y busco el Museo Casa Güemes. Es un museo reciente, de la década, digamos, de fines de los 90. Es un museo que tiene un relato y un guión que es totalmente distinto. Es un museo que juega mucho con lo visual, porque otra cosa que tiene el reconstruir el pasado es que no necesariamente vos siempre tenés los objetos necesarios para reconstruir ese pasado. Uh-huh. O muchas veces esos objetos están diseminados por distintos museos. Pero también hoy en día, bueno, esto de lo visual, de la recreación visual, entonces juega mucho con la recreación visual, y realmente es una propuesta altamente interesante, y el museo se levanta en la recuperación que hace la ciudad de Salta de la casa natal de Güemes, de la casa, claro, real, ¿no? Que se había logrado conservar, derruida, pero bueno, la logran recuperar. Entonces, cuando uno entra, yo pensaba que tuve la posibilidad de estar ahí, realmente uno cuando entra a la casa y está en esos patios internos que parece que son como bóvedas que conservan el silencio, y vos ves todo el ruido de la calle de una ciudad como es Salta hoy en día, gente que pasa, autos que van y vienen, y ahí adentro se genera como un silencio. Uno ahí es como que realmente logra entender y se transporta cómo sería un poco la vida, ¿no?, en esas ciudades, claro, en ese contexto, totalmente alejada de Buenos Aires, más allá de que, bueno, que Salta, al igual que Córdoba o como Buenos Aires, eran ya
ciudades consolidadas, aunque dicen los relatos que, bueno, por eso se la llama Salta la Linda, era una ciudad arquitectónicamente mucho más impactante que lo que era incluso Buenos Aires, que en realidad tenía su gran protagonismo por ser la ciudad puerto, ¿no? Claro. Bueno, realmente una buena actividad nos dejas para esta tarde, entrar, googlear, ¿no?, el museo y bueno, conocer mucho más. Sí, y también uno puede, a través de las tecnologías, poder ingresar al paisaje. Muchas veces, y seguramente vos te acordarás, hemos escuchado el relato que Belgrano, en el éxodo jujeño, visten los cardones con ponchos y sombreros, porque eso daba una visual en la distancia de un gran ejército virtual, ¿no? Eran como grandes imágenes virtuales que desde las distancias buscaban desorientar y amedrentar al enemigo. Entonces cuando uno, bueno, yo he tenido la posibilidad de estar, cuando uno va por esos lugares, cuando uno va por la quebrada de Humahuaca, o cuando uno va por esos largos, por el famoso camino del Tintín que une con la Salina, esas grandes distancias con kilómetros y kilómetros de cardones, uno ahí toma dimensión de lo que fue, ¿no? Cuando se encajona el camino en el medio de los cerros, y uno ahí piensa el valor estratégico de algo que fue clave, por ejemplo, por parte de Güemes, que fue la famosa guerra de guerrillas con sus gauchos, con los famosos infernales, con esos gauchos que llevaban esos grandes cobertores de cuero sobre sus piernas, sí, que era para defenderse porque andaban a caballo entre los montes. Entonces eso también nos permite dimensionar eso, ¿no? Lo que fue esa guerra de guerrillas, o lo que fue estructurar una guerra contra un ejército como era el ejército español, que era ya un ejército regular, un ejército si se quiere, de academias, ¿no? Allá refrescaba algunos datos porque, bueno, algunas cosas del acontecimiento se pierden a veces y uno tiene que volver a la fuente. Güemes logró movilizar entre 6.000 y 7.000 personas. claro, en su estructura de poder. Realmente uno cuando se imagina, ¿no?, la dimensión de toda esa gente, de todos esos gauchos, ¿no? Claro, sí. Porque en realidad eran gauchos que se pusieron al servicio de la patria. Cuando la patria sigue siendo hoy un concepto muy abstracto, pero que en ese momento, en 1812, 1813, era aún más abstracto todavía. Claro. Y también pensar, yo a veces digo, buscando el sentido para darle un valor al presente, pensar en lo que estaban haciendo esas personas. Hoy, por ahí nosotros como que pensamos hacer algo en función de ver qué nos va a dar ese algo, ¿no? O qué retribución voy a tener por ese algo. Y quizás muchas de esas personas, muchos de esos hombres y muchas de esas mujeres hicieron, bueno, obviamente lo que tenían que hacer porque era el contexto en el que estaban viviendo, pero sin siquiera saber lo que iban a poder obtener. Es más, muchos iban al frente de batalla, lo más cercano que tenían a ellos era la muerte, era perder todo, perder la vida. Entonces cuando uno piensa en esas situaciones, en esos contextos, en lo que sucedió, pensar también en la cantidad de personas, de hombres y de mujeres que, bueno, que dieron la vida para que nosotros podamos estar, si se quiere, en el confort en el que podemos estar hoy, ¿no? Claro. Por ahí también repensar esto, es decir, bueno, sí, estoy en un feriado, pero el confort, o estar en mi casa con una computadora calentito, o en determinadas circunstancias, o tener un trabajo, pensar que eso también de alguna manera es el resultado de todos esos hombres y mujeres que estuvieron antes que nosotros en el camino. Claro, que, sí, bueno, seguro. Y que permitieron esto. Allá por 1812, Belgrano fue nombrado por el primer triunvirato jefe del Ejército del Norte y ahí lo traslada a Güemes, a Buenos Aires. ¿Es así? ¿A Belgrano? No, Belgrano, cuando es nombrado, lo hace trasladar a Güemes hacia Buenos Aires. ¿Es así la historia? Puede ser, sí. Güemes estuvo en Buenos Aires, él se forma en Buenos Aires en tiempo de las invasiones inglesas. Hay un relato muy interesante que tendríamos, y me incluyo, que fortalecerlo, que
que creo que es la fragata Justin. Bueno, hay una bajada que es en el momento en el que si los ingleses se están atacando se producen estas bajantes del río, la fragata queda atascada y va a ser tomada, va a ser ocupada por Güemes y un grupo de gauchos. Es el digamos, el bautismo militar de Güemes. Y bueno, y ahí Güemes va a establecer una amistad con Pueyrredón, que después va a estar enemistado con Belgrano, porque Belgrano es el que va a ser Belgrano es el que el triunvirato va a determinar que Belgrano, que era el jefe del ejército del norte, baje a Buenos Aires. Claro, yo en un texto de la historia dice: cuando Belgrano asumió el mando del ejército del norte e inició la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, sí, ordenó el traslado de Güemes a Buenos Aires por indisciplina causada por una discusión sobre mujeres entre oficiales bajo su mando, dice un fragmento, ¿no? Bien, sí, no sé si él era gobernador en ese momento o no. No, seguramente sería un oficial del ejército, pero lo podemos chequear, claro. No tenemos mucho tiempo para eso, pero seguramente es así. Era muy común y bueno, hay más de un relato que habla del grado, que eso es otra cosa interesante de Belgrano, y ya que estamos en el mes de Belgrano, el grado de formación, a pesar de no ser un militar de carrera Belgrano, fue una persona que logró estructurar un ejército como el del norte, que a pesar de las derrotas que tuvo, ¿no? lo logró sostener y lo logró recomponer. Cuando Belgrano produce el éxodo, el famoso éxodo, sí, hacia Tucumán, que se repliega hacia Tucumán, y que después se va a producir la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, que son dos hechos militares que lo van a fortalecer, a pesar de que el triunvirato le había dicho, le había pedido a San Martín, bueno, lo pone a San Martín al frente del ejército y que lo mande a Belgrano, digamos, nuevamente a Buenos Aires. Se habla del gran poder táctico y organizador que tenía Belgrano, y el tema del cumplimiento, ¿no? de lo estricto de las órdenes, ¿no? de la normativa, de la disciplina, no me salía la palabra. Y bueno, y ese tipo de hechos eran muy comunes, o por ahí las rencillas por mujeres, o a veces las discusiones también entre los propios oficiales. Hay un relato que, bueno, ves, la historia tiene esas cosas que a veces implica volver a la fuente para poder consolidar tal cual sucedió el hecho, o por lo menos volver a las fuentes más certeras para tratar de contarlo el hecho tal cual sucedió, o lo más cercano a cómo un acontecimiento se sucede. Claro. Hay una anécdota también muy interesante que es sobre Dorrego, ¿no? Que va a ser castigado por Belgrano, porque bueno, lo cargan por la voz de Belgrano, y bueno, hay un montón de anécdotas interesantes que tienen que ver con también pensar cómo se fueron construyendo esas estructuras de defensas, esos ejércitos sin formación académica, porque el ejército regular o de formación más académica lo vamos a encontrar ya en la formación del Estado, es decir, después de 1850, 1870 en adelante. Esos primeros ejércitos se formaban con el conocimiento de quienes se paraban delante de ellos, ¿no? Belgrano o San Martín en su defecto, que sí tenía una formación militar, pero muchos de esos generales, muchos de esos hombres que estuvieron al frente de los ejércitos libertarios, no tenían nada que ver con las Fuerzas Armadas. Belgrano era abogado, ¿no? Entonces, claro, sí. Realmente cuando uno dimensiona, ¿no? Dimensiona eso, o el mismo Güemes, que era el hijo de una familia, de las llamadas familias, digamos, acomodadas de la clase alta salteña, ¿no? Pero que abraza esto, la carrera de las armas, que bueno, también era una de las, digamos, de las salidas, como diríamos hoy, ¿no? De las salidas laborales que tenía un joven en esos años, ¿no? Claro. Era o el camino de las armas, o las profesiones más liberales, como podía ser el comercio o la abogacía. Claro, 17 de junio se cumplen 199 años de la muerte de Güemes. Ajá. Bueno,
Otro de los fragmentos dice que el general Gaucho rechazó media docena de invasiones españolas al norte argentino, lo que ayudó en el éxito a San Martín en su campaña libertadora. Claro. Sí, lo interesante de esto que vos estás diciendo, como para reconstruir, y es esto que yo te decía de cómo la historia a veces nos llega fragmentada, porque bueno, uno es producto de una práctica de difusión del conocimiento, de la enseñanza. Y uno a veces se queda con esa mirada aislada, ¿no? Como que una fecha no tiene nada que ver con la otra. Claro. Pero cuando uno mira realmente y ve por qué nuestras efemérides comenzamos, bueno, con las centrales, ¿no? No las más contemporáneas, pero las tradicionales como el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, el 17 de agosto, uno por ahí las ve como eso, como fotos o como páginas que uno va pasando y que no tienen nada que ver una con otras, pero cuando vos te metés realmente al proceso de esas fechas, vas a encontrar que están muy integradas y que tuvieron mucho que ver. Claro. Esas efemérides, esas fechas recordatorias, detrás de sí tienen todo este bagaje de hechos históricos que están muy muy ligados a nuestros comienzos como nación, y que nos ligan a un montón de otros protagonistas, en este caso, ¿no? Como Güemes. Claro. Alejandro, realmente nos quedaríamos un montón de tiempo escuchándote. Es hermoso escuchar a alguien que sabe tanto de nuestra historia, a distintos profesores, en este caso a vos. Te quiero agradecer porque realmente nos trasladás a aquella época y nos haces vivir el momento y nos contás sobre cada uno de nuestros próceres, de nuestros héroes, ¿no es cierto? Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Yo te quiero agradecer la deferencia de tu atención y bueno, vamos a seguir hablando seguramente más adelante de otras personas que han hecho nuestra historia, ¿no? Que nos han llevado a la independencia. Sí, yo sé que esto es rápido y pero te voy a robar 2 minutos, sí, menos 2 minutos. Para un detalle que no es mío, lo escuché ayer de un amigo que es Roberto Elizalde, que es un escritor que escribe, tiene una columna en su mucho tiempo en el diario La Nación, y bueno, es historiador y a veces cruzamos ideas, y ayer lo estuve escuchando y lo escuché de él, una anécdota muy interesante, y vos lo mencionaste de alguna manera recién. Belgrano y Pueyrredón están enfrentados. Uh-huh. Porque el triunvirato va a ser el que le va a pedir a Belgrano que abandone el ejército del norte y vuelva. Ajá. Eso los va a enfrentar de alguna manera. Pueyrredón tenía una buena amistad con Güemes. Sin embargo, Güemes, Pueyrredón, San Martín y Belgrano se van a encontrar todos en Tucumán para el Congreso de 1816. Ajá. Y lo interesante de la anécdota es que a pesar del enfrentamiento, del enojo, del personalismo de Pueyrredón o de Belgrano, eso no impidió, es decir, a pesar de que Pueyrredón había sido el que lo degrada a Belgrano, obligándolo a volver a Buenos Aires, dejando el ejército del norte en un momento clave, y eso seguramente lo debe haber molestado a Belgrano, seguramente que el enojo o la distancia producto del personalismo propio de políticos de la época no impidió que en el contexto del Congreso de Tucumán y posteriormente Belgrano se pusiera a las órdenes de Pueyrredón, que había sido nombrado director supremo por el Congreso de Tucumán del 16. Claro. Y la anécdota esta es interesante de esto de cómo estas personas también, tanto Güemes, Belgrano, San Martín y muchos más, que seguramente no los conocemos porque bueno, la historia los ha relegado a un ostracismo, lo importante de cómo pudieron dejar de lado los personalismos o las cuestiones personales o los enojos o diferencias personales en pos de una causa común. Claro. Que si no hubiera sido exitoso nunca. Sí, cierto, sí. Es decir, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, el Congreso de Tucumán, la declaración de la independencia, el cruce de los Andes de San Martín, sí. Antes de eso se hubieran interpuesto los egoísmos personales de esas personas, que seguramente tenían grandes diferencias entre ellos, lo que lograron hubieran sido imposible. Y quizás ahí también hay una cosa interesante para aprender del pasado hoy, para que nosotros podamos decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con estos, no? Con esta fecha, con esto. Bueno, por ahí no sé si igualar, pero por ahí quizás acercarnos como sociedad a esos ejemplos, ¿no? Claro.
con la suficiente capacidad de dejar de lado las cuestiones personales y decir, bueno, pongamos una meta común y vayamos detrás de esa meta común, más allá de que después en un montón de cosas podamos pensar o estar en caminos totalmente distintos. Quizás el día de hoy, que era tu interés al permitirme charlar con vos, pueda servir también para eso, para volver a repensar esas cosas y para... Yo le diría a los papás o a quienes nos escuchan que aprovechemos la tecnología y entremos, busquemos una foto de Salta, el museo de la Casa Güemes o una foto del Parque Nacional Los Cardones, y ahí seguramente vamos a tomar una dimensión totalmente distinta de lo que era Güemes, del lugar en el que Güemes vivió, en el cual Güemes luchó y también murió en pos de un objetivo común, del cual el resultado en parte somos nosotros. Bueno, eso que decís vos me hace llegar inmediatamente a los políticos de hoy, ¿no? Que tendrían que tomar ese ejemplo, claro. de luchar por lo mismo, pero aunque cada uno piense distinto, ¿no? Sí, ese es el poder que tiene, yo creo, la historia. La historia en su relato lo más cercano a la objetividad posible, ¿no? Ver, decir, bueno, mirá, se puede, hay antecedentes de que se puede. Quizás como sociedad tengamos que ponernos la meta. Yo recién estaba escribiendo, te saco de tiempo, y terminaba con una foto, estaba recordando algunas fotos que tomé del museo, porque eso fue algo que me quedó inconcluso en mi paso por cultura, haber podido avanzar con las tecnologías, pero ponía una foto que es una recreación donde supuestamente está la puerta, o lo que los documentos históricos dicen donde está la puerta de la casa de Güemes, por la que él sale, porque escucha unos ruidos en la plaza, y bueno, sabe que hay que hay una posible avance del enemigo, le advierten que puede ser una emboscada y es donde lo van a herir a Güemes. Y yo pensaba que en ese momento obviamente Güemes optó por esa puerta porque era lo que él sabía que tenía que hacer y porque tenía que ver con su espíritu, claro, y con su personalidad, ¿no? La defensa de los intereses que estaba de alguna manera protegiendo. Y pensaba que para Güemes esa fue la puerta. Pero nosotros hoy tenemos una gran posibilidad como sociedad. Quizás tenemos varias puertas adelante nuestras, adelante de nosotros, ¿no? Por ahí tenemos esa posibilidad, la posibilidad de que no hay una sola salida o que no hay una sola puerta y que detrás de eso no hay nada, como fue para Güemes, que detrás de esa puerta estaba la muerte. Quizás nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener otras posibilidades, otras alternativas, más de una puerta, y quizás lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para abrir no la puerta que no tiene salida, sino abrir esas otras puertas que son las que nos van a llevar a un futuro mejor, ya ni siquiera para nosotros, quizás pensando en esos hombres, pensando en los que vienen, y no sabemos hasta dónde va a ser lo que viene, pero bueno, por ahí estas fechas, utilizarlas para repensar las cosas, por ahí también desde ese lugar. Claro, sí, seguro. Bueno, ya que estamos, te robo yo también un minuto más para que nos sintetices, nos cuentes un poquito sobre la muerte en sí, porque él muere muy joven, ¿no es cierto? Sí, bueno, porque en esa época también es otra cosa. Pensemos que todo era distinto en esa época, ¿no? Y una persona, bueno, yo ayer buscaba el dato de la muerte de Belgrano. Belgrano muere a los 50 años. Claro. Es muy joven. Sí. Sí, si vos querés. Pero también es cuando vos pensás que el Belgrano que muere a los 50 años... Güemes y Belgrano y San Martín están en la franja de los 20 y pico, de los 30 años. Claro. Cuando son protagonistas de todos estos sucesos. Y a veces eso me lleva a pensar uno con 30 años, ¿no? Claro. O nosotros que estamos en la franja de los 50, o vos que tenés nietos, nietos de 20 y pico de años. Sí. Vos dices, Güemes a los 20 años estaba luchando en contra de los ejércitos realistas. Claro, totalmente distinto una cosa a otra, ¿no? Sí. A los 36 falleció él. Claro. Bueno, para la época ya eran hombres grandes. Hay los relatos de los relatos de casamientos de los hombres grandes que se casaban con las chicas muy jóvenes. Claro. Por la estructura cultural de la época. Creo que la mujer de Güemes tenía cuando se casaron 15, 16 años. ¿No? Claro, es totalmente distinto. Es una historia, incluso una historia de amor muy triste, porque después de la muerte de Güemes ella se va a recluir en su estancia y se deja morir, ¿no?
son de esas historias de amor que están también ligadas al surgimiento de la patria, ¿no? Claro. O los amores secretos de Belgrano con la hermana de Encarnación, la señora de Rosas, con la cual va a tener un hijo que después lo va a criar Rosas. Es decir, esas historias de amor que también están ocultas. Pero bueno, sí, son muy jóvenes, a veces también es interesante pensar en esto, ¿no? Bueno, hay que ubicarse en el contexto siempre, en la época, claro. Pero son hombres y mujeres muy jóvenes, más cuando uno lo piensa en una persona de hoy, de 20 o 30 años, es decir, obviamente el contexto es otro, pero bueno, pensemos que eran niños, incluso hay relatos de que, bueno, eran niños cuando, no sé, cuando se dice que Rosas participa de los ejércitos en las invasiones inglesas, chicos de 12, 13, 14 años, ¿no? La vida empezaba un poco antes, ¿no? La expectativa de vida también no es la expectativa de vida que nosotros tenemos hoy en día, que está cerca de los 80 años, claro. O supera los 80 años. Sí, eso me quedé pensando yo cuando hablábamos de esto, de lo que vos me decías, ¿no? De la señora que tenía 15 años o ellos que fallecieron en esa edad promedio, ¿no? Entre los 30 y los 50, y que hoy, bueno, hay gente que tiene mucha vitalidad, capaz que a los casi 90 años, ¿no es cierto? Sí, yo en esto a veces de releer o de escuchar, por eso también lo interesante de esto, estoy robando tiempo, pero es una inversión interesante. En esto a veces de escuchar y de leer muchas cosas, lo bueno, yo siempre insisto que es bueno volver a la fuente. Releía y escuchaba en estos días también, por ejemplo, que cuando Mendeviel, que se casa con Mariquita, Mariquita Sánchez, creo que está rondando los 40 y pico, los 50 años, cuando Thompson se va a casar con Manuelita, también ya era un hombre grande para la edad que tenía Manuelita, Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, Rosa también era más grande, pero es decir, y era lo más común también de la época, ¿no? Bueno, las mujeres no tenían muchas oportunidades, o se casaban o terminaban en un convento. Claro, sí. Era otra época, claro. Pero claro. el margen, digamos, la edad promedio para un matrimonio, matrimonios que en general eran matrimonios por conveniencia, muchas veces armados económicamente entre las familias para prolongar la riqueza familiar, se daba con parejas que tenían diferencias muy grandes. Por eso también yo digo, bueno, eran muy de procrear, ¿no? Familias muy grandes, porque digamos que la mujer estaba en plena edad fértil, ¿no? Claro. Entonces eran familias que tenían por ahí tenían muchos hijos. Muchos ¿no? hijos, sí, claro. Que uno daba la sensación de que uno decía que se la pasaban teniendo hijos. Sí, es cierto, las familias de antes, no sé, 12, 13, no sé qué cantidad. 10, creo que, por ejemplo, bueno, no tan lejos en la época, pero una de mis abuelas eran como 16 hermanos, creo. Y era un poco el rol también de la mujer, ¿no? Eso también sirve en estos días, y esto de revisar la historia, y ya ir, no solo quedarnos en Güemes, sino por ahí pensar también en cómo es la sociedad en la que vivía Güemes. Es pensar en estos también, en los roles, en el rol que tenía un hombre, en el rol que tenía una mujer, que eran totalmente distintos. Las mujeres que han pasado a la historia, como, bueno, Machaca, la hermana de Güemes, que era una mujer de un carácter y de un temperamento fuerte, que también, eran mujeres de a caballo, Mariquita Sánchez de Thompson, o Encarnación Escurra, ¿no? Por mencionar algunos entre tantos, ¿no? Juana Zurduy, ahora voy pensando sobre la nada, son también casos paradigmáticos y muy interesantes para tenerlos en cuenta, porque son mujeres que rompían con las reglas de la época. Claro, sí, seguro. Mariquita se revela al casamiento en el momento en que la quieren casar con un primo, en el momento se revela y se queja por escrito al virrey y esgrime las razones por las cuales no se va a casar, y después se termina casando con su primo, ¿no? Con su primo hermano, por así decirlo. Realmente era totalmente sacrílego para la época, era ir en contra totalmente de la corriente. Bueno, hay un montón también de historias de mujeres que hicieron la patria y cuyo temperamento hizo que rompieran los cánones de la época, cuando el rol de la mujer era bordar,
casarse, tener hijos o ir a un convento. Claro, hay una película, Camila creo que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, está Camila, que es la de María Luisa Bemberg, después ya con el retorno de la democracia. Claro, que bueno, termina matando a los dos, a ella, ¿no? Y al que era cura. Sí, bueno, eso fue porque fue una historia que realmente altera toda la estructura y el grado de entendimiento que podía tener en la época lo que habían hecho, ¿no? Una mujer, una joven de una familia altamente ilustrada, muy bien posicionada en el Buenos Aires rosista, que se le ocurre nada más y nada menos que enamorarse del cura. Tener una historia de amor y huir con el cura. Es cierto, sí. La palabra que tenemos hoy es la de un escándalo, fue realmente un escándalo. Y fue un escándalo de tal magnitud que tocó y puso, digamos, hizo temblar la estructura política del momento, porque los unitarios lo van a utilizar a eso para pegarle a Rosas con un concepto de que que eso era producto del grado de degradación al que las normas y las reglas de la época habían llegado como consecuencia del rosismo. Y bueno, yo creo que eso también es lo que lleva a Rosas a tomar una decisión tan tajante, que es la de castigarlos y obviamente y matarlos. No había otra forma, creo yo. A veces digo, uno quiere ahora, como uno dice, si lo hubiera hecho, y si hubiera pasado tal cosa, bueno, eso es hacer historia contrafáctica. Es querer ponerle un final a una historia que sabemos que no lo va a tener nunca, que es ficticio, porque la historia se sucedió como que sucedió, y lo que tenemos que hacer es tratar de entenderla tal cual sucedió, por qué se toma esa decisión y por qué un personaje político como Rosas es llevado, si se quiere, al extremo, y que uno también puede pensar, bueno, no tuvo otras alternativas, y quizás no tuvo otras alternativas, porque tenemos que entenderlo en el momento en el que sucedió eso, claro. Pero bueno, hay un montón de historias interesantes de mujeres, también de a caballo, que hicieron la patria, y que son casos muy paradigmáticos e interesantes para leerlos y para estudiarlos, porque por esto que te decía, por la estructura social de la época, en donde no era muy común que una mujer desarrollara ese tipo de actividades, ¿no? O tomara un determinado rol en un determinado contexto histórico. Alejandro, me llega un mensaje, dice: hola Martín, qué maravilla escuchar al profesor Cortés, tendría que hacer un programa de historia argentina, mis saludos para él, Ana. Bueno, a Ana y a todas las Anas que están escuchando. Gracias Martín, a la gente que te está escuchando, sé que tenés una audiencia muy importante, y gracias a vos por el espacio y por el lugar, que sé que es muy valioso, pero bueno, a veces lo que te decía, a veces hablar un poco a veces de la historia demanda un poco de tiempo. No, seguro, realmente un placer, un gusto, la verdad que hemos disfrutado este momento hablando sobre Güemes, que bueno, es el tema que hoy nos ocupa, pero bueno, seguramente que cuando llegue el momento u otra fecha tan importante volvemos a comunicarnos para que nos cuentes y bueno, saber un poco más. No, Martín, gracias a vos, como siempre digo, gracias por el lugar, por el espacio, por el protagonismo que me das dentro de tu audiencia. Insisto en esto, es muy difícil concentrar esto en un messenger o en un mensaje de WhatsApp, es necesario a veces leer, por eso siempre insisto que este tipo de fechas, y está interesante lo que vos propusiste, digamos, de decir, bueno, hay otra historia o hay otro relato en relación a la fecha, al feriado en el que estamos viviendo, y esto de que, bueno, que más allá de vos y de mí, o de los que puedan hablar de la historia, siempre lo bueno es tomarse un ratito y volver a la fuente, y realmente volver a entrar en la cabeza de estos hombres y de estas mujeres que tenían cabezas realmente superadoras y con una mirada de futuro que iba muchísimo más allá de la época en la que estaba viviendo. Pensemos que estamos hablando de 1810, de 1812, 1813, y estos hombres y estas mujeres tenían miradas y pensamientos o propuestas que eran realmente de avanzada, incluso hoy en el 2021 muchos de esos pensamientos son de avanzada, e incluso muchos de ellos todavía no se han logrado concretar. Un abrazo, muchas gracias, cuídate Alejandro, muy amable. Gracias a vos, y también lo mismo a toda la audiencia y a todos
los montenses que nos cuidemos, así podemos retomar nuestra normalidad de este pueblo lo más rápido posible. Así es, gracias, hasta cualquier momento. Dialogábamos con el profesor Alejandro Cortés sobre este paso a la inmortalidad del general Güemes, hoy que se está recordando en este feriado largo. En el otoño 2020, a esta hora, fueron las noticias.